Han expuesto el 1, el 2, el 3. Faltan, Bueno, creo, faltan 4. el 4, 5, ¿verdad? Faltan el grupo 4 y el grupo 5. Exponer, ¿qué grupos les falta exponer? Solo el 4, doctorita. Solo el 4, doctora. Solo el grupo 4. Ok. Bueno, con respecto al examen, ya ustedes han visto sus notas y se nota que no han estudiado, ¿no? O sea, indudablemente pensaron que el examen iba a ser fácil. En verdad el examen estuvo fácil, sin embargo, demuestra una vez más pues que durante las clases no están atentos, ¿no? No están atentos a lo que uno está explicando. No va a haber sustitutorio, no va a haber recuperación. Se va a promediar la nota del seminario con la nota del examen 50-50 y esa va a ser la nota de la primera unidad. Como he hecho con los anteriores grupos, voy a resolver las preguntas del examen antes que empiecen ustedes a exponer. Una de las preguntas era: acude a la emergencia del Hospital Lorena una paciente gestante que acude por presentar sangrado vaginal abundante. Tiene 15 semanas de gestación por fecha de última regla y a su ingreso se aprecia paciente que está pálida, en mal estado general, lúcida, con saturación basal 90%, frecuencia cardíaca 130 por minuto y con una presión arterial 87 sistólica sobre 65. Al examen se aprecia sangrado vaginal abundante. ¿Cuál sería el ASA del paciente? A medida que voy tomando asistencia, voy preguntando. Arredondo Soria. Arredondo Soria. Atauche de Escalada. Atauche. Escalante, doctora. Presente. Ok. Aymara Ortiz. Aymara Ortiz. Presente, doctora. Buenas tardes. Ok, para Aymara. Aymara, ¿qué es el ASA? ¿Cuál sería el ASA de esta paciente? La que he mencionado. ¿Cuál sería el ASA de la paciente? Esta es la aplicación de la clase que le hemos dado sobre evaluación preoperatoria, y es el ASA, ¿verdad? El ASA es una evaluación que mide el estado físico-funcional de la paciente y evalúa también la repercusión que pueda tener la enfermedad de fondo quirúrgica en la paciente. ¿Ok? Eso básicamente es lo que es el ASA. Entonces, bueno, Aymara, Brigitte no sabe. Caballero Vaca. Caballero Vaca está presente. Falta. Caviedes Palomino. Caviedes Palomino. Falta. Centeno Candia. Presente, doctora. Ya, ¿qué opinas? ¿Qué haces esta paciente? ¿Qué haces? Yo diría que es una ASA 1, doctora. ¿Por qué? A ver, ¿qué es un ASA 1? Un ASA 1 es una paciente que viene a un consultorio externo, porque yo les dije que el ASA 1 y el ASA 2 son la gran mayoría de pacientes que van a consulta. Es la paciente que viene a consulta externa
no tiene ninguna patología de fondo, y se va a operar, por ejemplo, del tabique, ¿no? Devastación del septo del tabique. Ese es un paciente ASA 1. El paciente ASA 2 es el mismo paciente, pongamos el caso, pero que tiene hipertensión arterial. Cuando yo le tomo la presión en el consultorio, veo que su presión está dentro de límites normales y se va a operar de la nariz. Tiene una patología de fondo. Ella dice que en ocasiones la presión se le sube, pero ella se está controlando tomando su tratamiento, ¿no? Tiene más de 20 años como hipertensa, ¿no? Entonces, esa paciente sí sería un ASA 2. ¿Okay? Los pacientes ASA 3, ASA 4 y ASA 5 son los pacientes de emergencia. Esta paciente del caso clínico es una paciente que viene de emergencia y que además de estar pálida y que está sangrando, tiene sus funciones vitales no son normales. Está con 130 latidos de frecuencia cardíaca, o sea, está taquicárdica, y está con una presión sistólica baja, está con 87/65. Entonces es una paciente que está inestable dentro de lo que es la hemodinamia, a pesar que se está manteniendo porque todavía está lúcida, todavía está despierta. Entonces, esta paciente viene por emergencia, ya no sé qué, un ASA 1, un ASA 2. Tiene una enfermedad de fondo, que en este caso es la hemorragia uterina, que está sangrando, probablemente por un aborto incompleto, probablemente. Y que esta enfermedad de fondo le está descompensando su hemodinamia. Entonces, esta paciente es un ASA 3. Eso es lo que tenían que responder, que la paciente es un ASA 3. Condori Chaña Diana, Delgado Álvarez Vincent, Delgado. Presente, doctora. La segunda parte de la pregunta. Si la paciente debe ser sometida a una anestesia general para que le hagan su legrado uterino, ¿qué agente hipnótico usarías? ¿Qué respondiste? Jefferson? Jefferson, ¿de qué agentes hipnóticos hemos hablado en clases? A ver, dime, nómbrame. ¿De qué hemos hablado en clases? A ver, digamos. Dime, clases. Hemos hablado de Propofol, ¿verdad? Que es un agente hipnótico. ¿De qué otro agente hipnótico hemos hablado? Farfán o la barrera. Falta. Galeano Medina. Presente, doctora, buenas tardes. Ya. ¿De qué otro agente hemos hablado? ¿De qué agentes hipnóticos hemos hecho clases? Hemos hecho clases de Propofol. ¿De quién más hemos hecho? Hemos hecho de benzodiazepinas, hemos hecho de barbitúricos y hemos hecho de ketamina. Hemos hecho clases de 4 agentes hipnóticos. Y de esos 4 agentes hipnóticos, ¿cuál es el que no produce alteraciones hemodinámicas severas y que puede ser utilizado en este caso? González Peña. Granilla Mendoza. Herrera Álvarez. Presente, doctora, buenas tardes. Herrera. Buenas tardes. Ya, dime, Arístides. De esos 4, ¿cuál es el que no produce cambios hemodinámicos? El Propofol, me parece, doctora. No. Todos los agentes hipnóticos, todos son cardiodepresores. Todos, dependiendo del volumen, dosis que usemos y la velocidad con que administre, van a producir cambios, van a producir una tendencia a la bradicardia y una tendencia a la hipotensión. Y esto se acentúa
más en pacientes que están con la hemodinamia alterada. ¿Cuál sería? Es la ketamina. La ketamina es el agente hipnótico disociativo, ¿no? Un agente disociativo que cuando uno lo administra al paciente, el paciente entra en un estado de disociación, ¿no? Y la cifra de presión arterial no va a caer, más bien va a subir un poquito e incluso va a producir un poco de taquicardia. Entonces, es la ketamina la respuesta a esta pregunta. La primera sería ASA3 y el agente hipnótico sería la ketamina. Digamos, ingresa de emergencia a sala de operaciones un paciente con diagnóstico de oclusión intestinal. Se solicita anestesia general. Paciente varón de 78 años de edad, muy quejumbroso. Está con su sonda nasogástrica que lo han puesto en emergencia, sonda Foley, vía periférica. Paciente en mal estado general, lúcido, con una presión arterial 100 sobre 56, saturación basal muy baja, 80%, frecuencia cardíaca 98 por minuto, frecuencia respiratoria 15 por minuto. ¿Qué tipo de manejo de vía aérea indicaría usted para evitar la aspiración gástrica en este paciente? A ver, Rosa Guayani, Andrea Guamán, presente, ok. ¿Cómo respondiste tú? Ichiyumpa Pérez, ¿está presente? Presente, doctora. Ichiyumpa, ya, las dos. ¿Cómo respondieron? ¿Qué pasa con un paciente que tiene cuadro de oclusión intestinal? ¿Saben lo que es una oclusión intestinal? No, si no saben, díganme. No saben, yo les explico. No, doctora, ¿me podría explicar? La oclusión intestinal es una patología. Dime, Tuyesca. Ibas a hablar. No, estamos pidiendo que nos explique, por favor. La oclusión intestinal es una patología digestiva, donde hay una alteración en el tránsito intestinal, que puede ser una oclusión alta de asas delgadas o intestino delgado, o puede ser una oclusión baja, que es intestino grueso, ¿no? Acá en altura, la causa más frecuente de un cuadro de oclusión intestinal es la enfermedad del vólvulo, el vólvulo del sigmoide. Entonces, cuando el paciente tiene esto, el paciente no evacúa, está vomitando, ¿no? Porque no hay tránsito, las asas se tuercen, y el paciente tiene que entrar a las operaciones para revisar, desocluir la zona que está ocluida, y si en caso fuera un vólvulo, retirar el vólvulo, si fuera un infarto mesentérico, hacer una resección intestinal. En este tipo de pacientes de oclusión intestinal son pacientes que se consideran con estómago lleno, ¿ok? Y hay alta probabilidad que durante la fase de la inducción de la anestesia, donde le administramos los medicamentos, el paciente te vomite al perder el reflejo de protección de vía aérea. Por eso que este paciente está con su sonda nasogástrica desde un inicio. En la emergencia le colocaron. Entonces, ¿qué tipo de manejo de vía aérea indicaría? En primer lugar, un manejo de vía aérea de paciente con alta probabilidad de aspiración, ¿no? ¿Qué dice los algoritmos que hemos hablado sobre el manejo de vía aérea en este paciente? Hay dos opciones. Que se haga una intubación despierta en este tipo de pacientes, siempre con la aspiración en todo momento prendida, para evitar que al momento de colocar el tubo endotraqueal, porque se le tiene que dar anestesia general, el paciente se aspire. Y la segunda forma de hacerlo es a través de administración de relajantes de acción corta, como puede ser el rocuronio, puede ser la succinilcolina, y haciendo la maniobra de Selling, que es que comprimimos el esófago para evitar que el paciente regurgite. Todo esto lo hemos visto en clases, y eso es lo que ustedes debían haber escrito. Pregunta número 3. Llega al consultorio de evaluación preanestésica una paciente pediátrica acompañada de sus padres.
La paciente será sometida a tratamiento odontológico bajo anestesia. Paciente de 4 años de edad con antecedentes de haber sido sometida ya antes a cirugías previas del mismo tipo, con antecedentes de enfermedad congénita de Treacher-Collins. Al examen se ve paciente que no colabora a la evaluación, cuenta con una evaluación de pediatría, y la pregunta son 2 preguntas. ¿Qué indicaciones daría usted a la madre con la finalidad de garantizar el procedimiento anestésico? ¿Y cómo categorizaría usted con respecto al manejo de la vía aérea? Primera pregunta, ¿qué le dirían ustedes a la madre? Sería, señora, su niña ya fue operada antes, tiene una patología congénita que hace difícil su manejo de su vía aérea, pero sin embargo, como ya hemos visto que ya la han operado antes, probablemente se pueda manejar su vía aérea de manera adecuada, ¿no? Se le explica a la madre sobre el procedimiento que la niña va a recibir y se le hace las recomendaciones sobre el ayuno, ¿no? A qué hora, 8 horas antes de la cirugía, la niña no puede comer, ningún alimento sólido, 4 horas antes de la cirugía, alimentos líquidos, azucarados, ¿no? Entonces, eso se le explica a la madre en el consultorio y luego de explicarle, se hace firmar el consentimiento informado. La segunda parte, la pregunta dice, ¿cómo categorizaría usted a esto? Sería como una vía aérea difícil, ya predecible, o sea, ya predecible, o sea, ya sabemos que va a ser una vía aérea difícil, entonces se pone vía aérea difícil, predecible, ¿no? Que ya se conoce. No es una vía aérea difícil inesperada, no, es una vía aérea difícil, predecible. Entonces, tampoco contestaron adecuadamente esta pregunta. Y para terminar, la pregunta, esta sí lo hicimos en los casos clínicos, incluso durante las exposiciones, llega a la emergencia del hospital regional una paciente que es traída por los bomberos, fue evacuada de un incendio. Al inicio se aprecia una paciente joven de 23 años, inconsciente, trasladada a shock trauma, donde se evidencia paciente en mal estado general, inconsciente, con saturación de 87%, con máscara de oxígeno simple, frecuencia cardíaca 132, respiratoria 21, presión arterial 98/45 y quemadura en miembros superiores y en rostro. ¿Qué intervención, la pregunta, realizaría usted para asegurar la vía aérea? Hemos hablado que conforme pasan las horas, un paciente quemado presenta edema de la vía aérea, ¿no? Un paciente gran quemado, en el caso de ella que tiene una quemadura incluso en el rostro, entonces se debe realizar la intubación orotraqueal lo más pronto posible. Y en casos la segunda pregunta, se realiza intubación orotraqueal, ¿qué relajante muscular usaría? Hemos dicho que los relajantes musculares del tipo despolarizante, como la succinilcolina, están contraindicados en pacientes con quemaduras por la hipercalemia que se asocia a la administración de la succinilcolina. Por lo tanto, el relajante muscular a usar es el rocuronio. Esas serían las respuestas de las 4 preguntas que se hicieron en los casos clínicos. Jurado Vaca, estoy pasando asistencia. Jurado Vaca. La Torre Puma. Doctora presente. López Arizábal. López Arizábal. Meche Paucar. Meche Paucar. Mendoza Janco. Mendoza Janco. Paniguara Quispe. Presente, Paniguara, doctora. Buenas tardes. Pari Quispe. Pauca Romero. Presente, doctora. Pérez Rojas. Buenas tardes, presente, doctora. Pizarro Flores. Presente, doctora. Buenas tardes. Puma Charri. Presente, doctora. Buenas tardes.
Puma Jiménez, Presente, doctora, buenas tardes. Quispe Mamani, Rivero Sinofuente, Presente, doctora, buenas tardes. Saji Zaire, Presente, doctora, buenas tardes. Santos Pinares, Presente, doctora, buenas tardes. Segovia Guamán, Presente, doctora, buenas tardes. Taco Bueno, Presente, doctora, buenas tardes. Tarco Sumire, Presente, doctora, buenas tardes. Valiente de la Gala, Vargas Tejada, Presente, doctora, buenas tardes. Vázquez Arana, Presente, doctora, buenas tardes. Vidal Segarra, Presente, doctora, buenas tardes. Ignatia Paza, Presente, doctora, buenas tardes. Fuerte Olazábal, Aquí presente, doctora, buenas tardes. Sibileta Guamán. Presente, doctora, buenas tardes. Ok. Doctorita, Que empiecen a exponer. Doctora, disculpe, no me llamó. doctorita, por No, favor. sí he llamado a todos. No han estado presentes en el Doctorita, chat que no. he llamado. No Doctora, me llamó a mí, se saltó. A partir Soy de González. González. He llamado, a ver, a Redondo Soria, Presente, doctora, buenas tardes. Disculpe, tenía problemas con la red. reciente conecta. Caballero Vaca, Caviedes Palomino, Presente, doctora, disculpe la demora. también tarde. Condori Chaña, falta. Condori Guevara, Presente, doctorita, no me llamó, se saltó. a ti sí te salté, a ti sí. Farfango La Barrera, González Peña, Presente, doctora González. también ha llegado tarde. Granilla Mendoza, Presente, doctora, buenas tardes. Guayani Lezama, Presente, doctora, buenas tardes. Jurado Vaca. Ya, ok, hasta ahí. López Arizábal, Mendoza Janco, Pariquispe, Valiente de la Gala, todos ellos faltan. Ya, empiecen por favor, el grupo 4, por favor. Empieza el grupo 4, por favor. Doctora, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Mi grupo va a dar inicio al seminario de evaluación de vía aérea. Siguiente, por favor. En cuanto a la evaluación de la vía aérea, vamos a definirla como un pilar fundamental para realizar una intervención adecuada en el paciente crítico, permitiendo catalogar a los pacientes con riesgo o no de vía aérea difícil. Para eso tenemos que diferenciar en qué es una vía aérea difícil y qué es una ventilación difícil. Se define como una vía aérea difícil, como pueden ver en la imagen, la dificultad para proveer ventilación e imposibilidad de realizar una intubación endotraqueal. Y una ventilación difícil se va a dar por dos causas, principalmente por lo que es la inhabilidad para establecer un adecuado sello entre la cara del paciente y la máscara, puede ser por distintos factores, o también por una inadecuada permeabilidad de la vía aérea a nivel nasofaringio, orofaringio, hipofaringio o laringio o la tráquea. Puede ser porque el paciente presente retrognatia, tumores, etc. ¿Cómo se puede predecir una ventilación difícil? Para esto vamos a utilizar una memotecnia, que es la memotecnia Roman, en la cual hace énfasis en predictores, ¿no? Como por ejemplo la R de radiación o restricción, pacientes que hayan recibido radiación sobre la cabeza y el cuello por distintos tratamientos, o la restricción, que hace referencia a la rigidez de los tejidos y adherencias cicatrizales. La O siempre va a hacer referencia a la obstrucción, puede ser por ejemplo en pacientes obesos o que tengan el SAO, el síndrome de apnea obstructiva. Entonces hay presencia de tejidos faringio, laringio, redundantes. En cuanto a la M, siempre es referente a lo del sello de la máscara facial, dependiendo también del test de Melampati, un género masculino, por ejemplo, que presenten pacientes con barba, que van a dar fuga alrededor de la máscara. En cuanto a la A, hace referencia a la edad, en pacientes que sean mayores de 55 años, debido a que estos tienen una pérdida de elasticidad de los tejidos faringios y laringios. Y la N de déntulo, que es la carencia de dientes, ¿no? También tenemos predictores para dificultar la ventilación con dispositivo supraglótico. Para esto hacemos uso de la mnemotecnia ROTS,
que R viene a hacer referencia a la distensibilidad pulmonar disminuida o limitación en la apertura glótica, la O, como les mencioné siempre, de obstrucción, la D de una vía alterada o distorsionada, y la S de la distancia tiromentoniana corta, haciendo referencia a que puede ser, por ejemplo, menor de 6 centímetros, ¿no? Siguiente, por ejemplo. Siguiente. ¿Qué es una intubación difícil? Para eso también utilizamos otra mnemotecnia, que es la LEMO, que hace referencia a la L de Luke, que vendría a ser la inspección, o observar la inspección externa. Como pueden ver la imagen, se puede ver que este paciente no puede ventilar, no puede intubar, no puede ser por otros factores como bocio, retrognatia, macrognatia, etc. También evaluar la regla del 3-3-2, en la que tiene que estar 3 dedos dentro de la boca, dentro de la apertura de la boca del paciente, 3 dedos entre el mentón y el ioides, y 2 dedos entre el ioides y el cartílago tiroideo. También es importante hacer referencia que tiene que ser dedos del paciente, no del examinador, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al test de Mallampati, tenemos la clasificación, como pueden ver es de clase 1 a clase 4. En la clase 1 hay la visibilidad del paladar blando, la úvula y pilares amigdalianos. En la clasificación 2 hay visibilidad del paladar blando y de la úvula, y a partir del 3 y el 4 se considera como un test de Mallampati de difícil manejo, difícil acceso, en el que el 3 hay visibilidad del paladar blando y base de la úvula, y en el 4 hay la imposibilidad para ver el paladar blando. Siguiente, por favor. En cuanto al proceso, para el test de Mallampati se tiene que tener en cuenta que este paciente tiene que estar sentado y se solicita que mire al frente, además que realice una apertura oral forzada y que saque la lengua. También se debe enfatizar en que el paciente no debe realizar fonación para no causar una elevación del paladar blando y así visualizar mejor las estructuras. Y el test de Mallampati en clasificación 3 y 4 se relaciona con una alta posibilidad de intubación difícil. De Lemon, haciendo referencia a la O, ya les había mencionado que también todo es obesidad y obstrucción. Y en cuanto a la M, es de movilidad del cuello, que después de evaluar lo que es la movilidad cervical, también se tiene que evaluar adicionalmente los siguientes predictores, como una distancia tiromentoniana que no sea menor a 6 centímetros, que solamente el paciente tenga incisivos superiores prominentes, que haya un canino centinela, es decir, que solamente hay un canino del lado derecho que obstruya la visión, la historia de intubación difícil que ya haya tenido el paciente, y clasificación de Cormack. Siguiente, por favor. En la clasificación de Cormack evaluamos lo que es por ejemplo, en el grado 1 evaluamos que hay una visualización completa de la rima glótica, incluyendo la comisura anterior y posterior. De grado 2, que hay una visualización de la porción posterior de la rima glótica, comisura anterior no se ve. En el grado 3 hay visualización solamente del epiglotis, y en el 4 solo se ve el paladar duro. Siguiente, por favor. En cuanto a las dudas frecuentes, los pacientes con ventilación difícil también se asocian a una intubación difícil. Sí, ya habíamos visto que los pacientes que se asocian con una ventilación difícil tienen un riesgo de 4 a 12 veces de presentar una intubación difícil. Ahora, ¿qué factores predictores se deben evaluar ante una situación de emergencia? Ya habíamos visto, ¿no?, los mnemotecnias que utilizaban Roman, Lemon. Entonces, la diferencia que se hace entre una ventilación difícil y una intubación difícil es que, por ejemplo, en la ventilación tenga una saturación menos del 90%, y para esto, con un FIO de 1, la ventilación sin dificultad se puede utilizar, por ejemplo, lo que es optimizar la técnica Froba, AirTrack. Ahí más abajo explicamos a qué hace referencia Froba y AirTrack. Y en cuanto a la intubación difícil, que tenga una ventilación con dificultad, también utilizamos lo que es el uso de Froba y dispositivos alternativos, o finalmente la cricotiroidotomía. En cuanto a Froba, la Froba es un dispositivo transglótico facilitador de la intubación orotraqueal, cuya función es la de permitir la colocación de un tubo endotraqueal, y el AirTrack es un dispositivo de intubación fibra óptica utilizado para la intubación traqueal indirecta en situaciones difíciles de las vías aéreas respiratorias. Siguiente, por favor. En cuanto a la permeabilidad de la vía aérea, en la siguiente diapositiva. Vemos quiénes son más susceptibles de obstrucción de la vía aérea. Son pacientes que tengan una disfunción del sistema nervioso central, que hayan tenido traumas, antecedentes de ACV o coma, alteraciones estructurales como la apnea obstructiva del sueño, lesiones ocupantes del espacio, tales como neoplasias, hematomas, cuerpo extraño, o que tengan obstrucción secundaria, reflejo del laringoespasmo. ¿Y cómo reconocer la obstrucción de la vía aérea? Se puede reconocer por sonidos ruidosos, por el ronquido, el estridor, y también por sonidos respiratorios inaudibles. Siguiente, por favor. ¿Cómo solucionar la obstrucción de la vía aérea? Debe siempre preverse inicialmente las técnicas más sencillas, como por ejemplo la extensión cervical, el levantamiento mandibular, la triple maniobra, cánulas o nasofaringeas,
y la máscara laríngea, intubación endotraqueal. Y en cuanto también tener en cuenta la extensión cervical, en la que esta consiste en colocar una mano en la frente y 2 dedos en el mentón y se extiende la cabeza hacia atrás sobre la articulación atráneo-occipital. Siguiente, por favor. Aquí vemos lo que es la conocida posición del olfateo, que consiste en alinear los ejes orales, faríngeo y laringio. Su objetivo es mejorar la visualización de las cuerdas vocales a realizar la laringoscopía, y está contraindicado, por ejemplo, en trauma cervical, en fracturas cervicales y en subluxación atlantoexoidal. Y el levantamiento mandibular, que es mediante la tracción hacia arriba de la mandíbula y se causa una ligera subluxación, a lo cual facilita el despeje de la vía aérea, desplazar la lengua hacia atrás. La indicación es que, por ejemplo, en pacientes que tengan obstrucción de la vía aérea superior, y puede realizarse en casos de trauma cervical. Y la contraindicación es la mandíbula dislocada o la fractura, estaríamos complicando mayor, ¿no? la mandíbula. Siguiente, por favor. Y finalmente la triple maniobra, que además de la extensión cervical y el levantamiento mandibular, se completa con la permeabilidad con apertura oral. Y la indicación de este es en caso de obstrucción de vía aérea, luego de la extensión cervical y el levantamiento mandibular. Bueno, respecto a la cánula orofaringea, básicamente su función es desplazar lo que es la lengua hacia adelante para permeabilizar lo que es la vía aérea, ¿no? Se necesita un buen nivel de inconsciencia para que se puede usar esta cánula, debido a que puede causar una hiperactividad en la vía. También se debe tener en cuenta lo que es el tamaño, así como el ángulo de la mandíbula y hasta la comisura. Y bueno, la técnica, como se ve en la imagen, es insertar en el lado cóncavo hacia el paladar y luego ser girado 180 grados hasta avanzar hacia la cavidad faríngea. Siguiente, por favor. Respecto a la cánula nasofaringea, esta tiene menos hiperactividad y es mejor tolerada. Se usa en caso de traumas en zona orofaringea. Primero debemos ver lo que es la fosa nasal más permeable y luego aplicar lo que es el vasoconstrictor nasal, ¿no? Para luego lubricar la cánula con lidocaína o agua. La técnica es insertar al lado cóncavo hacia el paladar duro hasta tener una resistencia y luego girar 90 grados y ubicar el bisel contra la pared posterior. Siguiente, por favor. Respecto a la cánula laríngea, la idea de esta cánula nace debido a un anestesiólogo llamado Archie Brain en 1981, donde básicamente se modificaba la máscara dental de Goldman con el objetivo de que se pueda acceder a la vía aérea. Bueno, que se pueda obtener un dispositivo que pueda ver lo que es la vía aérea de manera simple y que no cause traumas, ¿no? En las imágenes podemos ver que el dispositivo se ubica en lo que es la faringe hasta llegar hasta lo que es la laringofaringea, en lo cual va a traspasar lo que es las cuerdas vocales. No va a traspasar lo que es las cuerdas vocales y bueno, por esto va a ser un instrumento supraglótico, ¿no? Después, siguiente, por favor. Vamos a hablar de para qué sirve. Al ser un dispositivo supraglótico, permite lo que es la ventilación del paciente sin realizar lo que es el proceso de intubación endotraqueal, ¿no? Esto principalmente para evitar traumas en lo que es en una vía aérea difícil. Se le llama vía aérea difícil cuando no se puede establecer una ventilación oxigenada adecuada a lo que es al paciente, ¿no? Tales como en una situación donde el anestesiólogo experimenta una dificultad con la ventilación de la máscara facial, o muchas veces cuando no se logra ver lo que son las cuerdas vocales con el laringoscopio convencional, ¿no? Siguiente, por favor. Respecto a los tipos y la composición, esta está compuesta por la cazoleta inflable, que posee un orificio en su interior por donde va a ingresar lo que es el aire de la ventilación y dirige a lo que es la glotis, ¿no? Al ser expandible, esta se adapta a lo que es la laringe, causando un sello en su estructura, y va a poseer lo que es un manguito con la válvula a través del insuflado del dispositivo, ¿no? En la zona más distal del tubo se va a encontrar un conector estándar que se va a acoplar a los sistemas de ventilación y presión positiva. Es importante destacar que este dispositivo es reusable y requiere una limpieza y esterilización, ¿no? Respecto a la inserción y la colocación de lo que es la máscara laríngea,
La preparación de la máscara laringea, básicamente se tiene que dar el tamaño adecuado para el paciente, ¿no? Debido a que este presenta diferentes tamaños. Respecto a la inducción de la anestesia, se requiere un plano anestésico profundo y debe producir una relajación de la mandíbula y la atenuación de los reflejos de la vía aérea, permitiendo una inserción de 30 a 60 segundos de inconsciencia, ¿no? Respecto a la inserción, esta se va a dar a la clásica posición de lo que es el cuello flexionado y la cabeza en extensión, ¿no? La mandíbula debe estar abierta totalmente para luego obtener una colocación óptima de lo que es de la máscara laringea. El uso anestésico tópico va a permitir despertar posteriormente al paciente, y una vez insertada la máscara laringea se va a insuflar de 10 a 30 mililitros de aire, ¿no? Y se procede a conectarla a un circuito de ventilación mecánica. Respecto a la remoción, esta va a permitir que la laringe y las secreciones faringeas, por lo que la misma debe permanecer inflada hasta que se recuperen los reflejos deglutivos. Y luego viene lo que es la limpieza y la esterilización, ¿no? del dispositivo. Siguiente, por favor. Respecto a la máscara laringea procesal, es una modificación de lo que es la máscara clásica, ¿no? Esta incorpora básicamente un tubo de drenaje paralelo a la ventilación a través de lo que se puede producir una sonda de succión esogástrica. Y la máscara laringea de Frastag básicamente es un dispositivo que también va a permitir lo que es la intubación y viene a ser una de las herramientas más importantes del abordaje de la vía aérea difícil. Siguiente, por favor. Continuando, vamos a hablar de la intubación endotraqueal. Esta se trata de ingresar un tubo a través de las cuerdas vocales y ubicarlo en la región subglótica, el cual nos va a permitir el control y monitoreo de la ventilación, optimizar la oxigenación e individualizar la vía aérea de la digestiva. Siguiente. Vamos a tener las partes del tubo endotraqueal. Tenemos que tener en cuenta que el material es polivinil cloruro, el cual es libre de látex, con textura blanda y relativamente estable a la electricidad y a la llama. Siguiente. Vamos a ver que va a tener el agujero de Murphy, es un orificio lateral que nos va a permitir la ventilación en caso de que el agujero distal se obstruya por secreciones o por contacto con la tráquea. Siguiente. Hay diferentes tipos de tubo endotraqueal. Tenemos el tubo endotraqueal convencional con y sin balón neumotaponador. En la población adulta se emplea generalmente el con balón. También tenemos el preformado oral y el nasal, como vemos en las imágenes. Siguiente. También tenemos el tubo endotraqueal anillado y el resistente al láser en cirugía de lo que es la vía aérea. Siguiente. ¿Qué tamaños se encuentran disponibles para la intubación endotraqueal? Desde un tubo de 1 a 9 French de diámetro interno, y cómo debemos escoger el tubo correcto según recomendaciones para intubación orotraqueal. Acá vemos un cuadro que tiene de punto de diferencia en altura y género 1.6 metros, diferenciando lo que es femenino de lo masculino. Siguiente. ¿Cómo determinar la distancia de inserción correcta? Es la distancia en la cual la punta del tubo endotraqueal se ubica por debajo de las cuerdas vocales y por encima de la carina. Este se va a diferenciar 2 centímetros por debajo y 2 centímetros por encima. Esto con el fin de evitar extubaciones e intubación monotraqueal. Siguiente. ¿De qué se compone el laringoscopio? Tiene una fuente de luz, también tiene una válvula y un mango, como podemos ver en las imágenes siguientes. ¿Qué tipo de válvulas existen para la laringoscopía? Tenemos la Macintosh, que es curva, la Miller, que es recta, y también la McCoy, que tiene un puerto óptico. Siguiente. ¿Cuándo usar una guía metálica? Esto se usa en una vía aérea difícil, que nos va a facilitar la manipulación del tubo endotraqueal. Y tenemos facilitador o introductor, que hay de 3 tipos, el Boogie, Froba y Sunmet, que son de baja rigidez y de fácil manipulación para su inserción a través de las cuerdas vocales. En sus indicaciones se encuentran las visualizaciones parciales de la glotis, distorsiones de la vía aérea y también intercambiador de tubo endotraqueal. Siguiente. Siguiente. Vamos a ver que hay un eje de visión de la valva, que va a haber una porción cóncava de la valva. También tenemos que visualizar la glotis y vigilar la inserción del tubo endotraqueal.
tenemos que ver la parte de la valva que nos sirve para apoyar y deslizar el tubo endotraqueal. Para esto tenemos la maniobra de Burp, que es backwards, upwards, rightwards y pressure. Siguiente. La manipulación del laringoscopio e inserción del tubo endotraqueal. El mango del laringoscopio se manipula con la mano izquierda, se introduce la valva por el lado derecho de la boca, desplazando la lengua de derecha a la izquierda. Tenemos también la maniobra de Selig, que nos indica reducir, que nos va a ayudar a reducir el riesgo de la broncoaspiración, el cual se realiza una presión sobre el cartílago cricoides para ocluir el esófago y así evitar regurgitación. Siguiente. Ahora tenemos que tener en cuenta también errores comunes a la hora de intubar, que es no ubicar la mesa o la camilla a la altura del esternón de la persona que realiza la intubación, no ubicar la punta de la valva curva sobre la valécula, lo cual no permite la evaluación de la epiglotis y visualización de las cuerdas vocales. Tenemos que no introducir demasiado la valva y elevar la epiglotis al pinzarla. Introducir el tubo y deslizarlo a través del eje de visión de la valva del laringoscopio, y esto pues va a impedir la visualización del paso del tubo endotraqueal a través de la glotis, además de otros. También identificar una intubación efectiva. Tenemos que tener en cuenta una visualización directa del paso del tubo endotraqueal a través de las cuerdas vocales y la ubicación del neumotaponador debajo de la glotis, ventilación simétrica de los dos pulmonares al realizar la ventilación, presión positiva, onda de capnografía adecuada al realizar la ventilación a través del tubo endotraqueal. Siguiente. Tenemos también indicaciones y contraindicaciones para la intubación nasotraqueal. Entre las contraindicaciones es en fractura de base de cráneo y fractura de huesos de la nariz. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo escoger la fosa nasal adecuada? Esta es, emplear la fosa nasal que el paciente sienta que es más permeable, y luego se recomienda agregar un agente vasoconstrictor. Terminamos ya la exposición, por favor. Está bien, doctorita. Por favor, ¿ok? Gracias. Ya, preguntas para el grupo. De los sistemas de evaluación de vía aérea que ustedes han visto, que han leído, ¿consideran ustedes que aparte de esta evaluación de vía aérea externa, se requiere otros tipos de evaluación de vía aérea, sobre todo en pacientes que tengan tumores en el cuello? La pregunta para los que no han expuesto. Vuelvo a repetir. Ustedes ya han hablado de diversos tipos de sistemas de evaluación. Además de estos sistemas de evaluación, scores de evaluación, para poder nosotros decidir si va a ser un paciente con una vía aérea difícil, ¿verdad? Si un paciente tiene un tumor en el cuello, se requeriría pedir otros exámenes o otras pruebas para poder hacer un mejor diagnóstico de la vía aérea. La pregunta es para los que no han expuesto en el grupo, por favor. Doctora, sí, yo voy a responder. Dime. Con respecto si evaluamos la vía aérea la dificultad de la vía aérea por medio del algoritmo Ledman, observamos que al menos en la sigla O, que nos evalúa obstrucción, ahí vemos tumor benigno o abscesos paravertebrales, dentro de los cuales también podemos evaluar si hay alguna especie de tumor que puede obstruir la vía aérea, así que al menos en ese predictor está completo. O sea, tú consideras que no va a ser necesario. A ver, otro compañero del grupo, doctora, por favor. Sí, doctora, pero hay algunos que van a tener algunas contraindicaciones porque va a haber, ¿no? Va a ser como una obstrucción, tanto vía intrínseca como va a ser una vía extrínseca, ¿no? En este caso se puede deber mayormente a los tumores o algunos hematomas también, ¿no? Cuerpos extraños que pueden estar. ¿Alguien más del grupo, por favor? Porque es la nota, acuérdense. Sí, doctora, con respecto a eso, en el 2009 tenemos lo que es un score que se realiza a los pacientes oncológicos al momento de evaluar lo que va a ser su vía aérea. Aquí se ven lo que son 4 factores. Principalmente va a ser la localización y si el tumor
se encuentra cercano a lo que es la vía aérea. También se tiene que ver lo que es si se le realiza o no una mandibulectomía. Fuera de eso hay que ver lo que es una posible realización de lo que es el vaciamiento ganglionar cervical, por la posible cercanía a la vía aérea. Y principalmente eso, a esta clasificación, doctora, es útil y considero que sí es necesario aplicarla en caso del paciente oncológico y tratamiento de vía aérea. Ok, gracias. Chicos, cuando hemos hecho la clase de evaluación preanestésica hemos dicho de que existen muchos scores, pero ningún score te va a garantizar al 100% que tu vía aérea, a pesar de todas las evaluaciones que tú has realizado, no va a tener algún grado de dificultad al momento que tú estás manipulando la vía aérea en un paciente. Cuando se habla de tumores en la región del cuello, a veces no, en forma externa, nosotros no podemos determinar en su totalidad la extensión total que tiene el tumor hacia la parte más interna. Eso sobre todo en tumores de tiroides. Se ha visto que a veces los tumores crecen hacia adentro y lo que el tumor ya empieza a crecer hacia afuera posteriormente, y es cuando el paciente se da cuenta. Entonces, para nosotros sí es importante, ¿no? Cuando sobre todo hablamos de tumores a nivel de la región cervical, de que el paciente cuente con ecografía de esa zona y tomografía para nosotros ver el grado de invasión que pueda tener este tumor hacia lo que es la vía aérea, hacia lo que es la tráquea, si la desvía, si la ocluye, si la tapa, y sobre todo en ese tipo de problemas a nivel cervical, es muy importante también determinar si se va a hacer un manejo de vía aérea desde un inicio, una vía orotraqueal, o vamos a manejar desde un inicio una vía quirúrgica. Eso, como le digo, dependiendo de los estudios previos y lo que estos nos arrojen sobre la patología que el paciente está presentando. La nota para el grupo 4 es 16. Creo que con esto todos los grupos ya han expuesto. Haremos la clase de hoy. La clase de hoy, la primera clase de la segunda unidad, vamos a hablar sobre